que estoy un poquito agitado. Bueno, dar gracias porque el Señor me ha dado una oportunidad de hablar hoy día, de ser un instrumento, y contento porque el Señor es bueno con nosotros. Yo estoy muy contento con el Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Disculpe si voy a ocupar computador, pero yo soy enemigo de imprimir hojas y prefiero no gastar hojitas y guardarlo en un archivo. La palabra del Señor está en Romanos capítulo 6, versículo 16. Amén. Le voy a dar lectura. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Perdón, estoy un poquito agitado. Si nos damos cuenta acá en el versículo que acabamos de leer, tenemos dos caminos, dos opciones. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos, o somos siervos de Jesucristo. Creo yo que muchos de los que estamos acá vamos a preferir ser siervos de Jesucristo. Y es fuerte saber que cualquiera de las dos formas que el Señor nos pone acá, igual seguimos siendo esclavos. Cuando caminamos antes lejos del Señor éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que queríamos. Y cuando estamos en los caminos del Señor, ser siervo es servir. Ya tenía agüita. Gracias. Yo prefiero ser siervo de Jesucristo por una simple razón, porque en Él aprendemos a ser libres. Pero me llama la atención en una parte donde yo puse comilla acá, donde dice obedecéis. ¿Realmente estamos obedeciendo al que nosotros llamamos ser siervos de Jesucristo? Yo creo que es una respuesta que usted tiene que darse ahí en su lugar. La obra que acabamos de ver a lo mejor fue un poco brusco en algún momento, pero eso muchas veces nos refleja a nosotros como éramos hace un tiempo atrás. Todo nos maravillaba, todo lo que en el Señor nosotros veíamos nos cautivaba, nos impresionaba. Y en un momento X empezamos a dejar que las situaciones de la vida nos empiecen a alejar. Las tentaciones las dejamos permitir que llegan a nuestra vida. Empezamos a hacerle caso y no nos damos cuenta cuando nuestro rostro ya ni siquiera está mirando por el lado de Jesucristo. Es fuerte. Y cuando soltamos como digo yo, las riendas de las pasiones, nos vemos involucrados y nos vemos envueltos en un mundo encerrado donde no vemos luz, no vemos salida, no vemos nada. Una de las consecuencias de soltarle riendas y darle cabida al enemigo es la lujuria, una de las tantas. Y me llama la atención, ¿y por qué lo digo? Porque si ustedes se dan cuenta, la cifra del día de hoy acá en el país, ¿cuántos matrimonios no son separados? Muchos. O si alguien acá tiene alguna empresa y tiene secretaria o viceversa,
muchas veces pasan más tiempo con la secretaria que con la misma esposa. Y eso es un peligro. Y uno tiene que estar alerta a las maquinaciones de la carne. Hermanos, no se le olvide que nosotros seguimos siendo carne. Y el enemigo eso lo sabe. Uno tiene que estar alerta. Una de las cosas que a mí me llamó la atención y cómo podemos evitar, digamos, para salir arrancando de este pecado, es como lo hizo José. ¿Cuántos saben qué hizo José cuando fue tentado por la mujer de Potifar? ¿Qué hizo José? Huyó. Leamos en Génesis 39:12. Dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Hay pecados que uno hay que enfrentarlo, a otro hay que darle a la espalda, pero este en especial hay que huir. Y muchas veces significa que cuando nosotros huimos del pecado, significa ofender a alguien. Les voy a poner este ejemplo. Una persona que haya tomado toda su vida, y muchos de sus familiares a lo mejor se ofendieron porque él tomaba demasiado. Llega a los caminos del Señor, deja de tomar, y después se ofenden porque no toma, porque no comparte. Yo lo he visto, lo he vivido con mi propia familia. No es que yo tomaba, pero sí lo vi con testimonio de mis familiares. Entonces, yo digo, si ofender o que se ofenda a alguien porque uno no quiere hacer algo, bueno, que valga. Pero yo quiero estar bien con el Señor. Y su testimonio va a decir mucho más. La palabra del Señor dice también que uno tiene que huir de las tentaciones juveniles. Timoteo 2:22, el versículo que tenemos nosotros los jóvenes, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Huyamos. Si lo que realmente importa es agradar al Señor, y nuestro testimonio va a hablar mucho más. Otra prisión que también estuve buscando, que muchas veces nos lleva a la esclavitud del pecado, son los celos y la envidia. Lo vemos en un ejemplo como en Caín mató a Abel por envidia, celo. Y déjame decirte, hermano, de que si usted está en una de estas dos, está en envidia, es usted un prisionero. Santiago 4:2-3 dice: el versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Sabes cuál es la solución para salir de la envidia? Pídale al Señor. No es necesario tener envidia, no es necesario codiciar lo que tiene el hermano al lado. Nosotros también lo podemos pedir. También decía en el versículo siguiente, en el 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero hay que tener cuidado con lo que pedimos. ¿Acaso todos pedimos para conveniencia de uno? No tenemos que olvidar que nosotros, si vamos a ser siervos del Señor, lo que pidamos también va a ser el servicio de Él. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y Él vino a servir, no vino a ser servido. El amor al dinero, la codicia, lo vemos en una historia que estuve leyendo de Ananías y Zafira.
No sé si alguien lo sabe. En ese entonces estaba Ananías y él tenía una propiedad con su mujer ahí, Zafira. Y en ese entonces, ahí esto sale acá por si acaso en Hechos 5, si el que lo quiere revisar. Ellos tenían una propiedad y toda la gente que estaba ahí estaban vendiendo sus propiedades y los llevaban a los pies de los apóstoles, y ahí ellos repartían según la necesidad de cada uno. Y uno de ellos era Ananías y Zafira, y ellos fueron a vender esta propiedad, y vamos a suponer que él lo vendió en 100 millones de pesos. Una suposición mía, ¿no? Y yo creo que cuando lo vendieron y consiguieron esa cantidad, porque me imagino que 100 millones, harta plata, ¿no la habrá entrado ahí, habrá dicho ahí, ¿no será mucho? ¿No será mucho el diezmo que estoy dando? ¿No será mucho que la ofrenda que estoy dando? Y ellos se pusieron de acuerdo para traer, después llevar lo que habían vendido, y se presentan ante Pedro y entregan la mitad. Veamos lo que dice ahí en Hechos capítulo 5 en adelante. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Vamos avanzando? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Los que creen que puedan mentirle al Señor están equivocados. Fue fuerte lo que ellos vivieron, pero eso solamente sucedió porque dejaron entrar la codicia y el amor al dinero. Cuando también estuve viendo, y yo creo que hace un tiempo atrás, cuando estaba más chico realmente, de edad, porque de deporte siempre fui alto, estaba la vanidad. Y yo creo que la vanidad, muchos de nosotros en el pasado a lo mejor la tuvimos. Y yo creo que a todos en algún momento les llamó la atención ser alguien importante, ser reconocido, que lo reconocieran como un grande, no deporte, sino que reconocido. Y lo vemos, yo estuve también buscando ahí, en el capítulo 8 de Hechos, hay un hombre llamado Simón que dice que él era un mago que engañaba a la gente ahí en Samaria. Y lo hacía porque simplemente él quería ser un grande. Y cuando vinieron los apóstoles a aquella ciudad, vio que los apóstoles oraban por aquellos que estaban ahí. Pedro imponía las manos y venía el Espíritu Santo sobre él. Y mire lo que se le ocurrió a él: ir para allá, ir a presentarse delante de Pedro. Me imagino yo ahí acercándose, ofreciéndole dinero para recibir ese don.
porque él también quería ser reconocido. Hermanos, esto lo vemos en Hechos, en el capítulo 8, versículo 16 al 20. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El dinero no lo es todo. El dinero le pertenece al Señor. Nosotros debemos confiar en Dios. Él nos suple en todas nuestras necesidades. Yo hasta hace un tiempo atrás estuve trabajando en Copiapó y quedé sin trabajo porque quebró la empresa. Y me llamó la atención que esta vez estuve mucho más tranquilo que otras veces. Había entrado a trabajar como en un lugar con menos sueldo, con un ambiente distinto. Y después me salieron que había otro sueldo. Entonces trabajé unos días y al final, como me di cuenta que no me convenía, me salí. Y me iban a dar un finiquito. Y me fui a la plaza a buscar el finiquito donde nos acordamos. Y se me acercó una gitana. Y yo, sinceramente, nunca he dejado que una gitana me hable o me converse. Porque son muy buenas para enredar y no te dejan hablar. Y yo les tenía mucho rechazo, pero no rechazo a la persona, sino en la forma de cómo se acercaban. Pero también me di cuenta que eso no estaba bien, porque ellos también pueden conocer al Señor. Y eso es una enseñanza de que mi esposa me lo estaba diciendo. Y justo ese día, de todos los que estaban ahí, a Pablito se le vino para al lado. Y ella me decía que era una gitana vieja, antigua, y que sin fin. Ya dije, ya la voy a escuchar. Y en un momento la quise interrumpir y no pude. ¿Lo que pasaba? No me dejó hablar. Y me sacó hasta un pelo, no sé en qué momento, y rápido me sacó un pelo. Me agarró la mano, y yo trataba de sacar y me decía, y algo en mí me cayó. Cosa que yo antes no dejaba. Y me decía que yo tenía un billete acá. Claro, tenía un billete que obviamente no lo iba a sacar porque sabía que a lo mejor iba a salir perdiendo. Y yo le decía, no. Y tanto que me insistía, aunque sea con una moneda. Y yo le dije a ella en un principio que yo no tenía nada para darle, así que si me hablaba iba a ser gratis. Y cuando tanto que insistió y yo le dije, no, se paró y se enojó. Y me echó una maldición en la cabeza, dije. Y se fue. Y dije, chuta, se llevó un pelo mío, dije, va a hacerme un machitún a lo mejor. Pero yo estaba tan tranquilo y confiado. Y dije, bueno, sería lamentable que ella hiciera algo porque en quien yo confío y la protección que el Señor me da, lamentablemente a lo mejor ella se le iba a devolver. Y pasó. Y resulta que a los días después me salió un cóctel. Yo trabajo en cocina, para los que no saben, se nota. Y me salió un cóctel. Y después tuve una venta de alfajores. Nunca habíamos vendido más como 110 alfajores. Saliendo el cóctel, y cuando llego a la casa después de vender los alfajores, me llaman pidiéndome un cóctel para el otro día. Y empecé a sacar cuentas. No sé si la maldición fue para qué lado, pues no, como que empecé ahí. Y resulta que después empezaron a salir más cócteles, empezaron a salir más ventas, y durante esta semana que estuvo la Expo, vendí colaciones durante los 5 días para la Expo Norte. Y resulta que he estado más ocupado que otro poco, tratando de hacer algo distinto, y no podía, porque de una u otra forma tenía que ir a comprar las cosas y estar preocupado. Pero entienda esto, cuando uno confía en el Señor, aunque muchos vengan en contra de uno, el Señor es el que está ahí. La pelea no es de nosotros. Entienda eso. La pelea no es de nosotros. Él nos justifica,
Él saca las garras por nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos y ponemos esa disposición de decir, Señor, tú delante mío, Él se glorifica. Y de todo lo que hemos leído, Cristo vino a libertar. Aunque nosotros hayamos sido esclavos del pecado, Cristo es el que rompe las cadenas. Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad sobre los oprimidos. Él es nuestro libertador. Aunque tú te sientas oprimido, confía en Él. Sea la situación que sea, el Señor puede quitar cualquier situación. Los que piensan que la droga es un imposible, los que piensan que el alcohol es un imposible, Dios lo saca. Mi padre, hace años atrás, yo sé que a él le falta cambiar todavía, él estuvo en La Legua. Yo sé que el pastor conoce la población La Legua, unas poblaciones más peligrosas en Santiago. Y mi papito era mafioso. Él estaba metido ahí en La Legua con su compadre. Y yo veía cuando él consumía coca. Yo estaba recién llegando a los caminos del Señor. Y lloraba para que el Señor le quitara la droga. Y sabe que un día, simplemente porque mi papá y mi mamá discutieron, él salió detrás de nosotros, nos siguió y entró a la iglesia. Y de ese día nunca más consumió una droga. Yo sé que a él le falta cambiar su carácter. Yo sé que todavía tiene fallas, pero es mi padre. Pero el hecho de que no esté la droga, las cosas pueden cambiar. Si Dios puede quitar la cocaína, sí. Puede quitar el alcohol, así. Pero yo estuve 5 años con mi madre orando. Hice ayuno, a lo mejor no se me notó ahora, pero también hice ayuno. Hice mucho ayuno. Ayuné hasta 2-3 días seguidos sin agua, sin nada. Lo bueno que tenía reserva. Pero cuando el Señor ve un corazón dispuesto, Él no es indiferente. Hoy día aprendíamos en la clase que uno tiene que tener disposición. El Señor toma el problema y Él espera que nosotros sigamos. No hay que... Así que, hermanos, les voy a hacer una invitación. Los que hacen chisme, dejen el chisme. No es necesario. Para romper las cadenas hay que dejarse gobernar por Jesucristo. Y en el chisme, lo único que hace es dividir. Si tienes algo en contra de tu hermano, háblalo con él. Yo hace un tiempo atrás, yo lo dije acá adelante una vez, yo tenía problemas con Vladimir. A mí me caía mal el hermano Vladimir. Él tenía su carácter, tenía todo. Yo venía saliendo de un proceso de cambio, pero a mí eso no me dejaba crecer. Aunque eso sí, yo no lo divulgaba. Era algo que yo y mi señora sabía. Y ella siempre me retaba por ese sentimiento. Cuando me di cuenta que eso no me dejaba crecer, espiritualmente, porque ya estaba grande, yo le pedí perdón al hermano Vladimir. Aunque él tuviera o no tuviera la culpa, da lo mismo. Y de ese momento yo me sentí más libre. Ahora yo lo quiero. Me gusta saludarlo, me gusta. De hecho, también le hice masaje al hermano Vladimir. Pero eso me libertó. No dejes que cosas tan pequeñas le quiten la bendición. Dios nos pone en lugares donde nosotros no merecemos estar. Y eso es lo que uno tiene que entender. Si nosotros recordáramos de cómo el Señor nos sacó, no hablaríamos del lado. Y todos los que estamos aquí,
Todos nos podemos equivocar. Y nosotros estamos para levantar, para ayudar, y no para apuntar, porque nosotros no somos llamados para condenar. Y si tu aflicción es tan grande y te sientes tan oprimido y ves que no sale, yo esto lo conté una vez en El Salto, cuando uno estuvo en una invitación allá, sobre la mina. Yo tenía que bajar un pique de como 25 metros, ¿era más o menos, don Mario? Imagínense, yo bajando un pique de 25 metros en una que ni siquiera había escalera, tenía que bajar en un balde y tuvieron que hacer toda una machina ahí para que yo pudiera bajar, porque era pesadito. Así, y no caía en el balde, sino ahí intentamos bajar, me pegué en la espalda. Y sabe la sensación de estar encerrado. No me acuerdo de cuántos metros era de ancho, pero yo creo que más de 4 metros por 3 no era. Y estar en profundidad y ver la luz ahí arriba no es una sensación agradable. Yo sé que mis suegros ellos están acostumbrados, porque han trabajado toda su vida en minería. Pero para mí era algo nuevo. Y después de trabajar ahí, cuando ya logré bajar, yo siempre he dicho esto, cuando estuve trabajando se me cansaron los brazos por la máquina y todo lo que estaba haciendo, y eso que fueron como 2, 3 hoyitos nomás de lo que se hizo. Y después nos tocó subir. Y Paulito no podía subir. Cuando traté de subirme al balde se me cansaron los brazos. Y empecé a sentir temor, porque sentía que me iba a caer en el momento de cuando subía al balde. Y bueno, la persona que estaba ahí subió primero y mi suegro tuvo que bajar para ir a ayudar a Pablito. Y él me dijo algo muy, muy fuerte en ese momento. Me dice, tú confías en el Señor. Y en un momento de desesperación que yo tuve ahí, ni me acordé de que creía en Él. ¿Cómo es posible que una persona que cuando habla del Señor se le olvide ese detalle? Ese pequeño y gran detalle. Entonces sacaba la conclusión, o sea, claro, yo creo en Dios, pero ¿le creo a Él? ¿Creo lo que Él me dice? Y cuando Él me dijo esas palabras, me bajó como la valentía. Y puse mi brazo, no me acuerdo, entre el cable que subía al balde y me quedé ahí y empecé ahí a orar fuerte y yendo ya, y dije, ya, súbame, con los ojos cerrados, y yo lo único que tenía que estar era así, derecho. Mi suegro me dice que yo iba así, pero yo sentía que iba derecho. Y la sensación de cuando yo salí de aquel lugar, cuando ya vi la luz, esa libertad de decir, estoy fuera del hoyo. Esa sensación, y eso es lo que Jesucristo hace cuando rompe tus cadenas. Te saca del hoyo, te saca de esa oscuridad. Y creo yo, suposición mía, no es bíblico, pero a veces me imagino yo que al Señor le gusta hacerse parecer más de noche, donde hay oscuridad, porque su luz refleja mucho más. No hay oscuridad que Él no pueda romper. Y esta noche es la invitación que yo le hago. A lo mejor son cosas que ustedes ya han escuchado muchas veces. Esta palabra llegó a mi corazón. Pero si a veces la iglesia no crece y no crecemos, es porque estamos fallando y estamos dejándonos ahí cautivar por el enemigo. Así que yo les voy a invitar que dejen que Jesucristo sea el Rey de su vida. Y mientras ustedes más lo hagan real, Él se va a hacer real en su vida. Es así de simple. Oremos. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor, porque esta palabra fue para mí. Cuando me di cuenta que a veces no crecía, Señor, era porque yo dejaba encarcelarme por el enemigo, Señor. Y olvidándome que muchas veces tú me hacías señas diciéndome que estabas al lado y yo no te veía. Padre, te doy gracias, Señor, porque por tu misericordia, me sacaste de esa esclavitud
Me sacaste del hoyo de la oscuridad. Tú eres único y eres poderoso. Nada es imposible para ti. Y en este día, Señor, te quiero pedir por mi iglesia, de que si hay hermanos que están oprimidos y están encarcelados, Señor, tú rompes esas cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y seas tú gobernando en el corazón de cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Señor, ayuda a esta iglesia a ser mejor cada día. No para la honra de hombres, sino que para la gloria tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar a ponerse de pie.